A ver, si muestro. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no me aparece directamente bomba centrífuga? Ahí. Ahí está. A ver si lo entienden en el dibujito. Es decir, una bomba, este es un corte de una bomba centrífuga. Acá, este es un eje. No, este es un eje que está rotando. Esto que se ve acá es un eje, ¿sí? Que rota. Acá, en esta punta, aquí, se acopla un motor eléctrico, ¿sí? Este eje lo que tiene en esta punta es un álave que está metido dentro de una carcasa. ¿Está? El fluido entra por aquí, entra por acá, ¿sí? Y sale por acá arriba, con mucho mayor presión de la que entró, obviamente. Eh, Justamente lo que se dice es que la bomba centrífuga transforma la energía que tiene, energía de rotación que tiene un impulsor adentro y la transforma en energía cinética de presión del fluido. Ahora, ¿cuál es el problema con esta bomba centrífuga? Que no puede, lamentablemente, no puede operar en una condición de mezcla de fases. No puede haber vapor y líquido. ¿Por qué? Porque ahí sí se provoca el fenómeno que recién me preguntaban, que se llama cavitación. La cavitación, ¿qué es? Cuando dentro de lo que se llama ojo de la bomba, o sea, en el momento que entra el líquido al impulsor de la bomba, si aparece allí vapor o gas o aire, lo que sea que pueda aparecer en estado gaseoso dentro de la bomba deja de tirar. Y si ustedes pasan, en algún momento se van a acordar de mi palabra, al lado de una bomba centrífuga que está cavitando, van a escuchar como que esa bomba tiene algo roto adentro, hace ¿Du? un ¿Du? ruidaje ¿Du? muy ¿Du? fuerte. Algo así suena. ¿Cómo? ¿Du? No, ¿Du? ¿Du? suena, Algo así suena suena. como si se hubiese roto el rodamiento. Sí. Es un clac, 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 clac. Eso es una bomba cavitando. ¿Eso qué significa? De que se le metió vapor o se generó vapor en el ojo de la bomba y no tiene el fluido adentro, no tiene cohesión como para bombear. Entonces, necesariamente, así como la turbina de vapor se me rompía por picadura y golpe de ariete, la bomba tarda más en romperse, pero no bombea, ¿sí? Por el fenómeno que se llama cavitación. Sobre todo si estoy trabajando con fluidos que están a altas temperaturas. Cuando el fluido está a alta temperatura, tiene mucha tendencia, por la presión de vapor, que depende de la temperatura, tiene tendencia a vaporizar. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no lo haga dentro de la bomba. ¿Está? La bomba internamente tiene una zona de depresión. Alta temperatura y baja presión combinan de tal forma de que tienda a vaporizar y provoca el fenómeno de cavitación. Esto hace, al igual que la turbina, que tanto la etapa de compresión adiabática como de expansión adiabática tenga que ocurrir fuera de la campana de Andrew. Entonces, lo que hay que hacer es esto. No sé si alcanzan a ver. Eh, Acá yo tenía vapor saturado en este punto. En este punto, a ver, en ese punto, estoy ampliando esa zona, en donde eh, el ciclo de Carnot en teoría termina la etapa de expansión isotérmica aquí,
yo estoy en una condición de vapor saturado porque estoy tocando la campana de Andrew. Pero necesito operar la turbina fuera de la campana, por lo tanto, me veo obligado a continuar por la misma línea que marca la presión de la cual trabaja la caldera. Estas líneas, la vamos a anotar, estas líneas que se ven acá, son isobaras. ¿Sí? Esta y esta. Que son la misma isobara que está acá, del lado del líquido. Recuerden que esto es lado líquido, esto es lado vapor. ¿Sí? Una isobara comienza acá, uno va calentando en forma a presión constante, va calentando, cambia de fase y continúa después del cambio de fase, ya en la fase vapor, de esta forma hacia arriba. Es decir, una de las características de la caldera, ¿sí?, es que, y al igual que el condensador, tanto caldera como condensador, trabajan a presión constante. ¿Tá? La presión de una caldera está dada por la bomba, la bomba que inyecta el líquido dentro de la caldera. Bueno, entonces, si yo estando aquí sobrecaliento el vapor, se llama justamente sobrecalentamiento esto, es decir, le sigo entregando calor al vapor, aún después de haberse producido el cambio de fase. En el momento que desapareció la última gota de líquido y el vapor toca la campana de Andrew, a partir de allí todo el calor que yo le entregue va a provocar un aumento de temperatura, porque ya estoy en una zona de una sola fase, ¿sí? Entonces, fíjense que yo me empiezo a mover sobre la isobara hacia arriba, acá, ¿sí? Y lo que voy haciendo es ir incrementando su temperatura. ¿Está? ¿Hasta cuándo? Hasta que me asegure que a partir de ese punto, si hago una expansión adiabática, la salida de esa turbina no entre dentro de la campana, o si entra, y tengo mi turbina relativamente nueva, no supere el límite inferior de título que dijimos que es del 90%. Es decir, yo podría llegar a meter un poquito dentro de la curva a la turbina. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes cuando vayan a los libros van a encontrar que la turbina entra parte dentro de la campana. ¿Sí? Puede entrar una parte siempre y cuando el título tenga como límite superior, para decirlo, en cuanto a cantidad de vapor, 90%. ¿Sí? Que es el límite inferior de salida de la turbina. Bien. Y en el caso de la bomba, tengo que hacer lo mismo. El condensador no puede parar acá en la mitad, en medio de la campana. Tengo que seguir enfriando hacia aquí, tengo que seguir enfriando hasta estar seguro de tener totalmente mi fluido en estado líquido. Una vez que estoy seguro que tengo mi fluido en estado líquido, recién lo puedo meter dentro lo puedo meter a la aspiración o admisión de la bomba centrífuga. ¿Sí? Cuando hago esto, la bomba lo que hace es elevar de presión del fluido hasta la presión de trabajo de la caldera, y ahí el fluido puede ingresar a la caldera en un estado líquido. Entonces, la caldera trabaja desde este punto, aquí, hasta este punto, aquí. Todo esto es caldera. De acá hasta acá es turbina. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen que ya lo vamos a entender mejor. Desde este punto hasta este punto es condensador. Y tengo un ciclo que está modificado. Es un ciclo de Carnot que se modificó, por lo tanto dejó de ser de Carnot, porque ya no tengo dos isotermia y dos adiabática, ¿sí?
Eh, y es uno de los ciclos más utilizados en este momento para la producción de energía a partir de un flujo de calor, ¿no? Que puede ser la quema de un combustible u otra transferencia. ¿Cómo me queda el ciclo después de esto? Así, ¿sí? ¿En dónde? Voy del punto 1 al punto 2, bomba centrífuga. Del punto 2 al punto 5, caldera. Del punto 5 al punto 6, turbina. Y del punto 6 al punto 1, condensador. Eso es un ciclo ideal de Rankine. Van a ver, y vale la aclaración, en muchos libros, de que hacen la modificación para la bomba, pero no la hacen para la turbina. Es decir, hacen que la turbina trabaje aquí, así. Yo nunca vi la verdad, ingenierilmente nunca vi una turbina que trabaje en esa condición. Pero libros como el Kirijin dice que sí, y esta modificación del sobrecalentamiento que yo recién les marcaba, esta modificación de sobrecalentar el vapor para sacar a la operación de la turbina fuera de la campana de Andrew, el Kirijin y algunos otros libros lo presentan como una mejora del ciclo. ¿Tá? Pero no es así. Ahora, vamos a volver sobre esto. Mientras tanto pueden ir preguntando cosas que no les quedó claro. A ver el chat, que no lo estoy viendo. Profe, ¿desde dónde hasta dónde iba la caldera? Ahora lo vemos. Ahora les pongo las imágenes. Ahí lo tienen. La caldera es desde este punto, ¿sí?, hasta desde el punto 2 en este diagrama, no en el anterior, en este diagrama, es desde el punto 2 hasta el punto 3. Todo eso es caldera. ¿Sí? A ver, déjenme. Acá lo pueden ver mejor. Espérenme un segundito. ¿Se ve bien este gráfico? Acá yo tengo la caldera. Acá está la caldera. Y está el punto 2 y el punto 3. El punto 2 es donde el fluido toca la isobara de trabajo de la caldera, aquí, hasta el punto 3, que es la salida del vapor de la caldera yéndose hacia la turbina. Fíjense que en este gráfico la turbina se mete un poquitito dentro de la campana. Con las nuevas turbinas no hay problema, siempre y cuando esté el título de vapor de salida por encima del 90%. Bueno, a ver. Después de esto tengo de 3 a 4 la turbina, que te lo simboliza así. Acá está, de 3 a 4. Después voy de 4 a 1, es el condensador. ¿Sí? ¿Qué es el condensador? Un intercambiador de calor. Normalmente se enfría el vapor de agua con agua líquida. Es una manera. A ver, déjenme ver. ¿La masa de agua se mantiene constante o hay cierta pérdida, digamos, en Normalmente hay pérdidas, hay poca pérdida. Normalmente las pérdidas que hay en una caldera son debido a lo que se llama purgas. ¿Sí? Uno tiene que estar permanentemente purgando una caldera, sobre todo las calderas que se usan para generación de vapor. ¿Por qué?
hacemos un paréntesis. Esto no es termodinámica, sino ingeniería de los servicios. Esto que le voy a contar ahora. Bueno, pero usted Yo la hizo para... interesante, profe. ¿eh? Usted la está haciendo interesante, disculpe la pregunta. Lo que pasa es que les doy datos, les tengo que indicar qué no me importa que sepan ahora, porque recién esto es la parte más básica, pero la verdad que hay que llevarlo hacia la situación práctica. Cuando yo uso una caldera de potencia, se llama caldera de potencia porque son calderas que producen vapor para generar energía eléctrica, eh, son calderas que tienen que trabajar por lo menos a 40 kilos de presión, a 40 atmósferas. ¿Sí? Para que, digamos, pueda hacer una expansión de 40 a 4 kilos, de 40 a 1 kilo de presión, kilo por centímetro cuadrado, se entiende, ¿no? El problema que ocurre con una caldera de esas dimensiones o de esas presiones es que yo tengo que usar un agua como fluido que hace que el ciclo Rankine funcione. Esa agua tiene que tener muchas propiedades bien claras y determinadas. Yo no puedo meter cualquier agua. No puedo meter un agua filtrada de río y mucho menos no puedo meter agua de la red potable. ¿Sí? Si meto agua filtrada del río, se me vuelve una incrustación que no la puedo sacar dentro de la caldera en cuestión de días. ¿Por qué? Porque el agua del río, ¿qué tiene? Dureza. ¿Qué es la dureza? Ustedes ya lo vieron en química general. La dureza, Carbonato de calcio y otras impurezas. carbonato y bicarbonatos de calcio y magnesio, tienen la característica de que cuando aumenta la temperatura, precipita, a la inversa de las otras sales. Es ¿No es como una cierto? arteriosclerosis, pero del circuito de cañerías. Sí, pero con la característica que eso ocurre cuando le elevo la temperatura. Uno tiende a pensar de que cuando yo voy elevando la temperatura por curva de solubilidad, cuando voy elevando la temperatura, aumenta el KPS. Al aumentar el KPS, puedo disolver más sales dentro del agua. En el caso de los carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio, cuando yo aumento la temperatura, precipitan. ¿Sí? Y al precipitar a las temperaturas de intercambio que estamos haciendo, lo que hace es tapar los tubos. Es la arteria, el colesterol de las calderas. ¿Sí? Por ende, yo tengo que Profe, meter... y, Sí, y nos enseñaron que también podía explotar, ¿puede ser? es muy raro que Justamente haya una... por ese colesterol que se No, formaba. a ver, ¿qué puede pasar? Que el tubo se deje de refrigerar porque ese colesterol, que en realidad es incrustación de dureza, lo que hace es, forma una capa que es aislante térmico, o sea, no deja transferir calor. Al no dejar transferir calor, el tubo, la pared de tubo, que normalmente es un acero al carbono, no se refrigera. Al no refrigerarse, se va descarburizando es la palabra correcta, y el tubo se fragiliza y puede reventar. Al reventar el tubo, el agua cae sobre la zona de fuego, ¿sí? No hay una explosión abiertamente como lo que uno conoce como una explosión, pero sí se arruina la caldera, ¿sí? Tiene que darse unas condiciones muy especiales para que haya una real explosión de esa caldera. Bueno, entonces tengo que meter agua que no tenga dureza, por lo tanto tengo que sacarle químicamente toda la dureza que tiene el agua. Si la caldera es de potencia, como es en el caso para un ciclo de Rankine, el tratamiento no puede ser ablandarlo. Ablandar significa reemplazo todos los iones que son de calcio y magnesio por sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sodio es soluble, lo de calcio y magnesio no. Pero si eso si el agua que yo estoy tratando es para una caldera de potencia, no la puedo ablandar, porque si meto sodio, el sodio me provoca otro problema. El sodio se me mete entre los intersticios entre granos, ¿sí? Los intersticios intergranulares, se me mete el sodio ahí cuando estoy trabajando a muy altas temperaturas y me termina provocando lo que se llama fragilidad cáustica, con lo cual tampoco puedo meter un agua que esté tratada con sodio. Lo que tengo que hacer con esa agua es desmineralizarla a través de una resina de intercambio iónico. Eso por un lado. También lo que se hace es, tengo que hacer un control de pH, normalmente lo hago con morfolina, es
un buffer de pH, también tengo que consumir todo el oxígeno que se pueda consumir, que pueda haber disuelto dentro de esa agua, porque el oxígeno disuelto dentro del agua a esas altas temperaturas, lo que me provoca son puntos de corrosión, ¿sí? Acuérdense que el oxígeno es altamente electronegativo, con altas temperaturas y metido dentro del agua disuelto, me va a corroer la caldera muy rápidamente, entonces la tengo que desoxigenar. Antiguamente se usaba hidracina para eso, hace ya unos años se prohibió la hidracina porque es un agente cancerígeno. Entonces, tengo que buscar otros métodos. Digo esto para que vean todo lo complejo que se va a ir sumando. Ahora, en termo, yo solamente le doy la base del ciclo de Rankine. A medida que ustedes vayan avanzando en su carrera, van a ir viendo todo esto, y cuando ya sean ingenieros completitos e íntegros, van a tener que justamente correlacionar todo esto, que es lo que realmente se ve en una planta industrial, ¿no? Bueno, bien. Acá, en este gráfico, o en este esquema, se ve más completo cómo opera un ciclo de Rankine. ¿Dónde hay ciclo de Rankine? La central termoeléctrica de Güemes. O sea, toda la energía que produce la central de Güemes es por ciclo de Rankine. La central térmica de Termoandes, la que está en Güemes, pero a las salidas, digamos, yendo para Salta, esa también es con ciclo de Rankine. Yo en la planta industrial de la empresa donde yo trabajo, tengo un ciclo de Rankine donde la etapa de condensador es la máquina de papel. No tengo un condensador propiamente dicho, sino que yo uso ese vapor que sale a la salida de la turbina para secar papel y después vuelve de vuelta a la caldera. Y tengo una turbina y tengo un generador eléctrico. Entonces, fíjense en este esquema. Acá lo que pasa es que no es muy... la resolución del esquema este no es muy alta, pero ustedes tienen acá el combustible que se inyecta dentro de la caldera más aire, ¿sí? Dentro de la caldera está el quemador. Ese quemador provoca gases de combustión que transfieren su energía en forma de calor a estos haces de tubos que se ve acá, ¿sí? Los gases siguen su camino y salen por la chimenea. Y acá emito CO2 y agua. Efecto invernadero, ¿no? Bueno, y el vapor que se sobrecalentó, digamos, el agua que entró a la caldera sufrió la transición de fase y después se sobrecalentó, entra a la turbina. Acá. Esta es la turbina. ¿Sí? La turbina lo que saca es un eje rotando, ese rotando lo acoplo a un generador eléctrico y obtengo energía eléctrica. La salida de la turbina se mete en este intercambiador de calor, que es un condensador, ¿sí? El condensador enfría ese vapor que sale de la turbina por medio de agua de refrigeración. Esa agua de refrigeración también tiene que tener ciertos requerimientos, no tan exigente como lo de las calderas, pero el agua de refrigeración justamente no tiene que tener dureza. ¿Por qué? Porque al levantar la temperatura del agua de refrigeración me va a taponar el intercambiador del condensador. Entonces, es un agua que tiene que estar tratada. Si yo trato el agua, si yo tomo el agua del río o de una napa subterránea, o lo que sea, y le provoco un tratamiento, el agua pasó a tener un costo mucho más alto que simplemente bombearla del río o de una napa subterránea. Una vez que está tratado, es un agua cara. Entonces, lo que se hace es, en vez de tirarla al agua, se la mete en lo que se llama una torre de refrigeración. Ya no existen las torres de refrigeración como las conocíamos antiguamente.
La torre de refrigeración, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, se tira el agua en forma de lluvia. Al tirar el agua en forma de lluvia en contracorriente de un flujo de aire, parte del agua que está caliente y está cayendo en forma de gota, se transfiere al aire, o sea, se vaporiza. Al vaporizarse, toma calor latente de la propia agua y la enfría. ¿Sí? Esto es un proceso, el proceso de refrigeración. Ustedes lo van a ver los químicos en una materia que se llama Operaciones Unitaria 2. Pero básicamente lo que se hace es buscar enfriar. Ustedes alguna vez, no sé si son curiosos, se dieron cuenta de que, y si no, hagan la prueba ahora, regulen, cuando se van a meter en la ducha a bañarse, regulen la temperatura del agua con el chorro de abajo. Van a ver que tiene cierta temperatura. Dice, perfecto, acá está en la temperatura ideal, cuando yo meto la mano del chorro de agua de la canilla de la ducha, no de la ducha en sí, sino de el chorro abajo. Ahora, cuando ustedes transfieren esa mezcla de agua caliente y agua fría que tenía la temperatura ideal para ustedes, la pasan a la ducha, ¿sí? Se dan con que el agua está más fría de lo que pensaban, de que bajó su temperatura. ¿Eso por qué es? Porque el agua, al caer en forma de gotas, va transfiriendo parte de su masa al estado vapor. ¿Por qué? Porque el aire no está a una humedad relativa del 100% y va a chupar agua. Al chupar agua, al vaporizar esa agua, va a tomar calor latente ¿de dónde? De la propia agua líquida y va a enfriar. Es la misma razón, me estoy derivando bastante, pero me parece que es interesante para que asocien conceptos. Es la misma razón por qué un ventilador enfría. ¿Sí? Si un ventilador no es un aire acondicionado. ¿Por qué un ventilador le causa a ustedes sensación de frío? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hace el ventilador? ¿Aumenta y direcciona el flujo de aire? Aumenta y direcciona el flujo de aire. ¿Y con eso qué logro? ¿Se lleva la pequeña parte de transpiración que tenemos sobre la piel? Correcto. A ver, al hacer pasar un flujo de aire a alta velocidad o a más velocidad que lo que uno tiene en su ambiente normal, ¿qué ocurre? Aumento los coeficientes de transferencia de calor, acelero la velocidad de transferencia del calor. Esto no es termodinámica. ¿Por qué digo esto? Porque en termodinámica a mí no me interesan los tiempos. En la práctica sí nos van a interesar los tiempos, ¿sí? No es lo mismo un calor que se transfiere muy lentamente a otro que se transfiere rápidamente. Cuando yo me paro frente a un ventilador, lo que hago es exponerme a una corriente de aire que tiene una alta velocidad y al aumentar la velocidad de aire aumenta la velocidad de transferencia de calor y de masa. ¿Por qué de masa? Porque de vuelta, es lo mismo que comentaba recién, el aire que me está tirando no está saturado al 100%, o sea, tiene capacidad de admitir agua, lo que hace es vaporizar rápidamente el sudor que uno tiene, la gotita de transpiración que uno tiene sobre la piel. Al hacer eso, el agua toma calor de nuestro cuerpo, de nuestra piel, ¿sí? Y baja la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos una sensación de frío cuando estoy dentro de parado en un ventilador. ¿Está? Bueno, acá es lo mismo, una torre de refrigeración es lo mismo. De vuelta, ya no se usan torres, ahora se usa circulación forzada. Pero el famoso hiperboloide parabólico que vemos normalmente en acero Zapla, el florero, es una torre de refrigeración. Está rompiendo. No, lo están rompiendo, exactamente. Lo deberían nombrar monumento para protegerlo, ¿no? Sí, patrimonio histórico. Patrimonio histórico. Eso es una torre de refrigeración. O sea, ¿qué era lo que hacían ahí? Llegaban con agua a la punta del florero, por decirlo de una forma, y la tiraban en forma de lluvia. ¿Sí? Yo lo vi funcionar. Ya estoy viejo, eso significa. ¿Y por qué tiene esa forma? Porque lo que hace es un tubo Venturi. ¿Sí? Al tener esa forma, logran de que aire circule a mayor velocidad
en contracorriente, de abajo hacia arriba en ese florero, de manera natural es un estrangulamiento, apliquen ecuación de Bernoulli, es un Venturi. ¿Está? Ahora se obtienen mucho mejores eficiencias poniendo grandes sopladores, grandes ventiladores en una torre de enfriamiento. ¿Para qué es esa torre de enfriamiento? Para bajarle la temperatura al agua de enfriamiento que va a enfriar el vapor del condensador de un ciclo Rankine. Y volvemos a enganchar el ciclo Rankine porque ya me fui bastante de tema. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Todo el resto, yo escucho siempre las mismas voces. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, Sí, profe. ¿alguna duda? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, ahora, volvamos con los pies sobre la tierra a la termodinámica. Yo tengo varias dudas. La primera duda que tengo, al transformar mi ciclo de Carnot en mi ciclo de Rankine, ¿perdí eficiencia? ¿Mejoré la eficiencia? ¿Es mejor el ciclo de Rankine que el ciclo de Carnot? ¿Quién se juega? Se pierde la eficiencia. Miren que cada vez que conteste algo yo le tengo que hacer la contrapregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque usted dijo que era ideal el de Carnot y supuestamente es el máximo. Ok, veamos por qué. A ver, vamos a borrar mis anotaciones. A ver, acá ustedes ven el ciclo de Rankine y el ciclo de Carnot superpuesto. Ya habían visto que el área encerrada dentro del ciclo era el trabajo que me daba el ciclo, ¿sí? Vale tanto para un diagrama PB como para un TS. ¿Está? Ahora, ¿cuál de los dos ciclos tiene mayor área? El de Rankine. El de Rankine me estaría dando más trabajo que el de Carnot, ¿no es cierto? ¿Y eso está de acuerdo con lo que estuvimos hablando anteriormente? No, si bajó la eficiencia. Pero al mismo tiempo no hay que entregarle más calor. Sí, pero el más calor que le entrego es pocón, ¿no? Porque está la parte del calor sensible aquí, en esta zona, no sé si usted lo alcanza a ver, tengo que entregar este calor adicional acá, ¿sí? Que vendría a ser el área hasta abajo, ¿sí? Y tengo que entregar este acá. ¿Y no habría que entregarle más trabajo en la parte del condensador? No, no debe ser tanto. Esa es mínima respecto a la otra. Es más, creo que hay que entregarle un poquito más dentro del Carnot que en el Rankine en ese caso. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué variable termodinámica sufrió un cambio muy importante? Miren los dos ciclos superpuestos. En la parte isoterma aumenta la temperatura. ¿Cuál? 2 a 3. Cambió mi temperatura máxima. Cambió mi temperatura máxima. Yo antes tenía como temperatura máxima en el ciclo de Carnot original, vamos a hacerla mejor, mi temperatura era esta. Esta. Ahora mi temperatura máxima es esta. Entonces los dos ciclos, así como están, no son comparables. Porque para poder comparar yo los dos ciclos, tengo que estar con las mismas temperaturas extremas. Eso lo dijimos claramente todas las veces que hemos empezado a hablar de máquina térmica y de ciclo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, el ciclo de Carnot, contra el cual yo tengo que comparar mi nuevo ciclo de Rankine, o mi ciclo de Rankine, es este.
¿Lo ven? Me voy a rayar, total, después borramos todo. Mi nuevo ciclo es todo esto. ¿Por qué? Porque ahora tengo como temperatura máxima esta y temperatura mínima la del condensador. ¿Se entiende? Yo al sobrecalentar el vapor, al verme obligado a sobrecalentar el vapor, voy cambiando la temperatura caliente. Entonces, si yo ya ahora paso a trabajar, si acá yo trabajaba a una temperatura, qué sé yo, para darle valores reales, de 230 grados aquí abajo, acá arriba normalmente estoy en 390 centígrados, ¿no? Entonces, si ya tengo un fluido que trabaja entre una temperatura de 100 grados centígrados y 390 grados centígrados, mi Carnot, contra el cual comparo, tiene que operar entre esas temperaturas. Me voy a la Pero ahí otra. claramente los trabajos no son los mismos. No, claramente que no. Me voy a este, aquí. Así ustedes lo ven mejor. Y cierro el Carnot, acá arriba. Ahí el Carnot me estaría dando más trabajo útil. Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que me da ese nuevo Carnot es este trabajo adicional. Este. ¿Lo ven? Acá me pasé un poquito. Porque si yo le digo, a ver, calcúleme la eficiencia máxima de esto, ¿qué temperatura tienen que tomar? En este caso, la eficiencia máxima, no me importa con qué ciclo estoy trabajando, ¿sí? Ustedes tienen que calcular la eficiencia máxima. Perfecto. La eficiencia máxima, en este caso, independientemente del ciclo que yo esté hablando, si sea Rankine o sea Carnot, de hecho me va a coincidir con el Carnot, es 1 menos la temperatura más fría, T1. La temperatura más alta, T5. Esa es la eficiencia máxima y esa es la eficiencia de Carnot para este caso, que no es la eficiencia del ciclo Rankine. En la eficiencia del ciclo Rankine, ¿qué tienen que hacer? Y acá los vuelvo locos, pero tienen que hacer esto. El DQC, que sería todo el calor que doy en la etapa Q25 de este gráfico, ¿sí? El DQC sería la masa por el CP por el DT. Este es el CP del líquido por DT. Esto voy de 2 a 3. El DT está entre T2 y T3, en esta etapa donde yo caliento el líquido hasta entrar a la caldera. Después tengo el calor latente, lambda, se simboliza con la letra griega lambda, por el diferencial de la masa. Esto para continuar, para escribirlo de una forma diferencial completa. Más la masa, ahora por el CP del vapor, por el otro diferencial de T. Este DT será entre 4 y 5. Todo eso compone el calor que yo estoy entregando en la caldera. Donde tengo esta etapa, esto es sensible del agua. Sensible, calor sensible del agua líquida. H2O. Esto es latente. Y esto es sensible, pero del vapor. ¿Se entiende? Tengo que dividir el calor que absorbe
el fluido que me está haciendo el ciclo Rankine en 3 etapas. La parte sensible de 2 a 3, la parte latente de 3 a 4 y la etapa sensible de vapor de 4 a 5. Para la etapa del calor de salida, el DQF, que sería el Q61, acá sí puedo decir el calor 61, como es todo latente, puedo decir que es el lambda, que no es el mismo lambda de acá arriba, ¿no? Lo ven acá en el tamaño, ¿sí? Uno es de otra, está trabajando a otra presión, es el lambda del condensador, ¿sí? Por la masa, o sea, por el caudal del fluido, vamos. Por la masa, que en realidad es un caudal. Entonces, ahora sí, la eficiencia del ciclo de Rankine, yo la puedo escribir como 1 menos, ¿sí? El QF, o sea, el calor que sale, que sería Q61, perdón, sobre Q25. Ya que Q61 menos Q25 es el trabajo neto. ¿Se entiende? Están callados. En vez de usar las temperaturas, usa los Profe. trabajos para la Sí, eficiencia. porque tengo variaciones de temperatura. Ajá. No estoy a temperatura constante. Recuerden que ustedes pueden hacer el trabajo neto, se hace un balance de energía global de toda esta caja negra, ustedes pueden decir que el trabajo neto, en valores absolutos, es el calor que entrego, en valor absoluto, menos el calor que sale. ¿Sí? Volvamos acá arriba. Este QC se divide en QF y trabajo neto. Entonces, no aquí, ¿dónde estaba? Acá. El QC es el Q25, que está compuesto por sensible, latente, sensible. Y el calor que sale es el que sale del condensador. Entonces, el trabajo neto es eso. Si ustedes comparan esta eficiencia con esta eficiencia, acá sí yo puedo poner a temperatura constante porque sé que es la máxima, que es la del Carnot. O sea, tuve una pérdida de capacidad de trabajo entre el trabajo real del Rankine y el trabajo máximo que me daría el Carnot, que es el área celeste esta que está acá sombreada. En ese punto. Sí, me preguntaban algo por ahí. Me pareció que alguien preguntaba por eso. Esta eficiencia máxima es la del Carnot equivalente al ciclo de Rankine, que es más alta, claramente más alta que la eficiencia propia del ciclo de Rankine. ¿Se entiende? Sí, Repito pero algo. estamos esperando el pero. No, hasta ahora no hay ningún pero. No, profe, yo no entiendo lo, Mm, mm. o cuando No, compara las dos. no entendí, se entrecortó. ¿Cómo es?
Que yo no entendí cuando compara las dos eficiencias. Claro, siempre insistimos sobre el punto de que yo tengo que trabajar, digamos, tengo que comparar acá. Siempre yo lo que hago es sobre mi máxima temperatura, que es la temperatura caliente, y la temperatura fría. Cuando yo modifico el Carnot para pasar al Rankine, lo que hago es cambiar la temperatura más caliente del ciclo. Entonces ahora tengo un nuevo Carnot sobre el cual comparar. Porque las eficiencias están entre las temperaturas extremas. Uno podría plantearse, si yo tuve que calentar más el calor, el vapor, para hacerlo operar a la turbina fuera de la campana, al levantar esa temperatura yo ahora tengo una nueva posibilidad de hacer trabajar ese fluido con un Carnot distinto al que originalmente tenía. ¿Está? Recuerden que lo que a mí me condiciona la eficiencia de cualquier máquina térmica son las temperaturas extremas, la más caliente y la más fría. Yo modifiqué el Rankine, modifiqué el Carnot y lo pasé a Rankine. Al hacerlo, levanté la temperatura más caliente. Entonces mi Carnot nuevo trabaja entre esa temperatura nueva más caliente y la temperatura fría de abajo. Eso es lo que conceptualmente tienen que entender. Ahora, la eficiencia me dice, entonces la eficiencia del Rankine es más eficiente con el del Carnot. No es más eficiente. El Rankine pierde eficiencia al compararlo con el nuevo Carnot. Pierde claramente eficiencia al compararlo porque toda esta área, esta que está en azul, acá en celeste, toda esta área es trabajo que el Rankine no me da. Ya van a hacer cálculos, creo que en la práctica tienen cálculos de Rankine respecto al del Carnot. Y se van a dar que la eficiencia es mucho menor. Es mucho menor. Bueno, ahora les voy a complicar más la vida todavía, ¿no? No queda acá la cosa. Acá tenemos un problema en el ciclo de Rankine, que en realidad lo vamos a tener en cualquier ciclo que tenga una fuente de calor externa al fluido, Ahí venía el... que es justamente que el ciclo, que esta temperatura, en el caso del ciclo de Rankine, y ahora sí me voy al grafiquito, esto. ¿Cuál es mi fuente de calor acá? El quemador de gas de la caldera. Esa es mi fuente de calor. ¿Sí? Ahora, la temperatura del quemador de gas dentro de la caldera es mucho más alta que la temperatura del ciclo. ¿Por qué? Porque estoy quemando gas natural a una temperatura, que es lo que se llama temperatura diabática de llama, que puede andar cerca de los 2000 grados centígrados. Pero la temperatura a la cual el fluido que hace el ciclo es mucho más baja. 390, 400, para dar algún ejemplo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Vuelvo acá. Que yo acá ponía que la temperatura de la fuente caliente, en el caso de un ciclo Rankine, podría estar cerca de los 2000 grados centígrados. Pero la temperatura más caliente del ciclo, en el mejor caso, podría estar en 390 grados centígrados. 400, 500. ¿El resto dónde se me fue? Se me fue en los gases calientes que salen por la chimenea. Aquí.
Acá se me fue calor. Este punto es muy interesante de analizar en todos los ciclos en donde la fuente externa, la fuente de calor es externa al ciclo. Ahora vamos a ver dentro de 2 segundos el ciclo de Otto, que es totalmente distinto. Profe, ¿puede repetir lo que pasa en la caldera? Claro, lo que pasa en la caldera es que la temperatura de la fuente caliente, que sería el quemador, donde se provoca la reacción de combustión. Es decir, yo en un quemador, ¿qué tengo? Básicamente, tengo, vamos a suponer que mi gas natural es todo metano, ¿sí? Más oxígeno, obtengo dióxido más agua. Encárguense ustedes de igualar esta ecuación. ¿Sí? Ahora, acá falta igualarla, ¿no? Vuelvo a insistir. Es decir, acá se pone 2 de agua, ya tengo el hidrógeno igualado, y oxígeno tengo 2 más 2, 4, acá tengo que poner 2 de oxígeno. ¿Sí? Eso me da a mí una salida de calor. La reacción es altamente exotérmica. Esa salida de calor está a una temperatura aproximada de 2000 grados centígrados. Pero no es la temperatura a la cual el Rankine recibe ese calor. El Rankine lo está recibiendo a una temperatura, en el mejor de los casos, entre 390, puede ser entre 150 y 390 variando. Entonces, en este grafiquito de acá arriba, yo perdí calor acá. O sea, acá se me fue calor. En esta flechita de aquí, se me fue calor. ¿Es el calor absorbido por el fluido en este caso para elevar su temperatura? No es, esa es una parte. La otra parte se me fue con los gases de la chimenea. Es lo mismo, ¿se acuerdan ustedes de la vela y el que yo hacía girar la rueda? Claramente, no todo el calor que me tira la vela va a parar al éter que lo usaba para vaporizar. De hecho, si yo pongo la mano cerca de la vela, me quemo, porque estoy recibiendo calor de ahí. ¿Me entienden? Entonces, ahí también tengo una pérdida. En el caso de los ciclos que tienen una fuente externa. Un Carnot ideal, la temperatura de la fuente caliente y la temperatura a la cual recibe ese calor el ciclo deberían ser prácticamente las mismas. Bien, ahora vamos a otro problema adicional termodinámico que tiene el Rankine. Voy a ver qué gráfico me conviene utilizar. Voy a duplicar esta acá. ¿Qué voy a hacer? Vamos a sacar todas las anotaciones. Ahora fíjense en algo. La turbina, yo estoy suponiendo que la turbina trabaja en forma diabática. Es decir, de hecho voy a cuidar, me voy a asegurar que trabaje lo más adiabáticamente posible, ¿sí? Cosa que lamentablemente no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la turbina tiene irreversibilidades, va a generar seguro irreversibilidades. Y una turbina real va a tener su entrada en el punto 5, pero su salida va a ser algo así. La turbina ideal es la línea roja 5, 6. La real va a ser la línea celeste 5 y
un punto que llamaremos 6'. Y van a ver que esto está implicando de que la turbina va a tener una irreversibilidad que está entre este S6, que es el mismo, y este, más o menos, S6'. Acá yo estoy generando un delta de S que no debería tener. 6 a 6'. ¿Por qué? Porque la turbina es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Y porque tiene rodamientos. En el rodamiento, al estar girando el eje, me provoca, hay un rozamiento, por más bueno que sea mi rodamiento. Al haber un rozamiento ahí, estoy generando un calor interno que se me va. Entonces, ahí tengo una pérdida de capacidad de trabajo. De la misma forma, yo debería intentar de que la bomba centrífuga, del otro lado ahora, trabaje también lo más adiabática posible. En la práctica no ocurre. En la práctica lo que me va a ocurrir es que yo primero tengo que enfriar un poco más el fluido. No lo puedo sacar exactamente sobre la curva de saturación. Tengo que hacerle que el condensador enfríe un poquito, se me vaya un poco sobre la isobara de abajo. Y además de eso, la bomba tiene también su irreversibilidad y va a hacer esto. ¿Se alcanza a ver? Ahí es más difícil en el gráfico. ¿Sí? Va a aumentar también su entropía en la bomba. ¿Por qué? De vuelta, por los efectos de rozamiento, por todo eso. Ahí yo también voy a tener una pérdida. ¿Sí? Acá, ¿cómo lo voy a anotar? Aquí. Aquí lo voy a anotar porque la turbina me da menos trabajo del que debería. O sea, en esta etapa, perdón, no. En esta etapa, acá, la turbina me debería dar una X cantidad de trabajo que está dada por la entalpía del punto 6 menos la entalpía del punto 5. ¿Por qué? Porque, a ver, solamente tomo la turbina de vapor. Solamente tomo la etapa de turbina de vapor. En la etapa de turbina de vapor es un sistema abierto. Entra vapor a la turbina, sale vapor de la turbina. ¿Es estacionario? Sí es estacionario. No tengo acumulación de energía dentro de la turbina. Entonces puedo plantear el balance de energía en sistema abierto, estacionario. Diferencial de H más diferencial de energía potencial más diferencial de energía cinética es igual a calor intercambiado más trabajo intercambiado. ¿Sí? Vamos a hacer las simplificaciones. No tengo variación de energía potencial, no hay diferencia de altura. Vamos a suponer que si hay variación de energía cinética es muy pequeña. No tengo. Supongamos de que la turbina trabaja en forma diabática. No tengo. Calor. Por lo tanto, me queda para la turbina que el trabajo que obtengo de la turbina es la variación de entalpía entre salida y entrada de esa turbina. Que para este caso en particular, el trabajo de la turbina sería la entalpía del punto 6 menos la entalpía del punto 5. Para la turbina trabajando en forma real, porque tengo ahora sí un desarrollo de trabajo, el trabajo de esa turbina, trabajo de la turbina real, ¿sí? Sería H6' menos H5, que es el mismo. Por lo tanto, el trabajo de la turbina real es menor que el trabajo de la turbina ideal. ¿Sí? Acá hay una pérdida de capacidad de trabajo. Esa pérdida de capacidad de trabajo está dada por la diferencia entre el trabajo máximo que me da la turbina. No estoy hablando del ciclo, estoy hablando solamente de la turbina. Es el trabajo que me da la turbina
ideal en forma adiabática o isentrópica, menos el trabajo real que me da la turbina con su propia irreversibilidad. Y acá tengo otro tema más. Acá tengo otro punto más. Si yo saco menos trabajo acá, significa que de esta etapa se me está yendo, de aquí está saliendo un cierto calor entre la real y la ideal de la turbina. Tengo menos trabajo, si obtengo menos trabajo, se me está escapando cierto calor. ¿Sí? Que el que debería, si la turbina trabaja en forma isentrópica. Si yo a ese calor le descuento, y acá yo tengo, afuera de todo este ciclo, tengo la temperatura ambiente, que sería la temperatura más fría que tendría en todo mi sistema. Si acá yo tengo la temperatura ambiente. Si yo a ese calor, ¿sí?, lo hago trabajar entre este calor y la temperatura ambiente, vuelvo a obtener un cierto trabajo que se llama trabajo recuperado. Es como que meto una máquina térmica entre este calor y la temperatura ambiente. ¿Sí? Si ese trabajo recuperado lo incluyo o lo sumo al trabajo real de la turbina, a este de aquí abajo, ¿sí?, recién puedo aplicar el teorema Gay-Stodola, en donde digo que la pérdida de capacidad de trabajo va a ser la temperatura ambiente T0 por el delta de entropía que se generó acá, que sería 6 menos 6'. Esto es el teorema de Gay-Stodola. Pero acá, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Que yo al hacer que mi turbina trabaje en forma real, me va a liberar un calor. Ese calor me lo va a liberar a una temperatura más alta que la temperatura ambiente. Con lo cual yo podría en una teórica, no lo hago, esto es solamente teoría, podría meter una pequeña máquina térmica ahí para recuperar algo de ese trabajo del calor que salió, porque vuelvo a tener un delta de temperatura. ¿Sí? Calculo cuánto vale ese trabajo ¿No sería lo recuperado. mismo con la caldera? O sea, ¿Cómo? que también... Vio que dijo que con la caldera también se perdía calor. Sí, pero ese es un calor que se pierde acá arriba, ¿eh? ¿Y no Ese podría ser lo mismo teóricamente? podría aplicar- ser, exactamente, podría ser lo mismo, pero ya a Claro, otra temperatura, ¿eh? claro. Acá yo largo un calor grande, parte se me va al ambiente y parte me entra al fluido. En ese calor que sale de la turbina, que vendría a ser, acá estarían los gases de la chimenea, si se quiere, los gases de salida de la caldera. Acá estaría la chimenea. Yo podría meter también ahí una máquina térmica, ¿sí? Podría meter ahí una máquina térmica y recuperar un trabajo adicional. Que de hecho, y esto se me acaba de ocurrir, no es que mientras les explico, se me acaba de ocurrir, es lo que se hace cuando se combinan ciclos. A ver. Pasa que yo no tengo miedo de tirarle demasiada información junta. Pero ustedes me lo plantearon, yo lo hago. Ciclo combinado. Acá yo tengo, de vuelta, no quiero que me aprendan esto de memoria todavía, pero si yo tengo un ciclo de gas, ¿qué es un ciclo de gas? Es un Joule Brayton aquí. Es un ciclo en donde yo quemo gas en una turbina de gas, en una cámara de combustión, lo paso por una turbina de gas y lo vuelvo a recomprimir. Pero esa turbina de gas, ¿qué me hace? Me tira gases muy calientes, acá en 8. Entonces, esos gases muy calientes que salen por la chimenea o por la salida de una turbina de gas, lo meto en un intercambiador de calor y ahí meto un ciclo Rankine. Entonces, obtengo trabajo de la turbina de gas y lo meto en un ciclo Rankine que también obtengo trabajo en una turbina de vapor, que es lo que yo haría en lo que ustedes me estaban preguntando recién. Aquí.
recupero parte del calor que se me va por la chimenea metiéndole otra máquina térmica ahí. Pero eso no existe o... El ciclo combinado sí existe. Ah, El ciclo combinado sí existe. El de acá abajo normalmente no se hace. Pero si claro. quiero aplicar Gay-Estodollah para averiguar la pérdida de capacidad de trabajo en una turbina, tengo necesariamente que recuperar un cierto trabajo ahí. Es decir, uno puede decir, che, a ver, de repente tengo calor solamente analizando acá abajo, ¿no? Entre el 6 y el 6'. Tengo una salida de calor porque mi turbina fue ineficiente. Y tengo un calor que está a una mayor temperatura que la que yo realmente dispongo, que es el ambiente. Ok, ¿qué puedo hacer ahí? Meto una máquina térmica. No puedo convertir ese calor totalmente en trabajo. Si pudiese convertir ese calor totalmente en trabajo, dejo de tener una irreversibilidad. Pero no lo puedo hacer porque el segundo principio no me lo permite. Lo mejor que puedo hacer es meter una máquina térmica de alta eficiencia ahí. Recupero algo de ese calor en forma de trabajo, algo, ¿sí? Lo sumo al trabajo que me dio la turbina y la diferencia aplico Gay-Estodollah. Y le cierra perfecto, muchachos. Les puedo garantizar que le cierra muy bien. ¿Entienden? Ya sé que les compliqué un poco la vida en esta última parte, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Profe, Sí. ¿cómo puedo calcular esa variación de entropía hablando de ese trabajo recuperado? Bueno, si tengo un diagrama termodinámico, lo leo directamente dentro del diagrama. Si no tengo el diagrama termodinámico, hay una forma muy fácil de calcularla. Puedo calcular el CP. ¿Quién es el que me preguntó? Franco. Ah, está perfecto, está muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo calculo este calor? Este calor lo calculo fácil. Este calor lo calculo como H6, H', perdón. Este calor que sale de aquí, no sé, llámenlo como quiera. El Q, a ver. El Q6, 6', llamémoslo así, que se da en esta etapa. ¿Sí? ¿A qué es igual? A H6 menos H6', que es la pérdida de trabajo entre la turbina real y la turbina ideal. Es acá, entre estas dos ecuaciones, plantear la diferencia. ¿Sí? Ahí yo tengo ese calor. Pero ese calor se da en una etapa que es a presión constante. O sea, que ese calor, 6', tiene que ser igual a un CP medio de eso, que no lo sé, ¿sí? Por un delta T, que sí lo conozco. Acá yo tengo una temperatura, que es la T6, la T6', digamos, y acá tengo la temperatura T6. Conozco el calor, conozco el delta T, conozco el CP. Y después, una vez que conozco el CP, uno puede calcular que el delta S es igual, perdón, acá sí lo tengo que plantear en forma diferencial, porque hay variación de temperatura. El diferencial S6, 6', será CP dt sobre T. Del gráfico yo puedo leer T6' y T6. El CP lo acabo de calcular. ¿Sí? El CP medio yo lo puedo calcular como el Q6, 6', que lo calculé como la diferencia de entalpía, sobre el delta de T. Ya tengo el CP, tengo el delta de T, el delta de S, 6', será igual a CP logaritmo de T6',
sobre T6. Profe, ¿y nos faltaría la masa? Sí, está dentro del CP. Sí, sí, no importa. Sí. Tienen que multiplicar por masa o lo calculan por kilo, lo mismo. Si no ponen la masa, esto le queda sobre kilogramo. Claro, profe. Listo. Gracias. Entonces, ahí, si yo después multiplico ese delta de S6' por la temperatura ambiente, calculo la pérdida de capacidad real de trabajo a través de Stodola, de Guy-Stodola. Esto es el teorema de Guy-Stodola. Ya son las 9:20. Minga que voy a entrar en ciclo de Otto hoy. Pero este es un ciclo que se usa mucho. Se usa mucho. Entonces, ciclo Rankine es uno de los ciclos que ustedes tienen que aprenderse. Dentro de los ciclos es el ciclo de generación de potencia de energía eléctrica por excelencia, ¿no? Cuando ustedes pasen por cerca de la central térmica de Güemes, fíjense, en algún momento van a ver que sale vapor, sale un montón, sobre todo si pasan a la mañana temprano. ¿Sí? Ese vapor que sale son de las torres de enfriamiento, en realidad. Ese vapor que ustedes van a ver al pasar por la central, por la ruta, van a ver un montón de vapor que sale más allá de la chimenea. Normalmente los gases de una chimenea no se ven, en general no se ven, ¿sí? Pero sí se ve el vapor de agua, que en realidad es el aire saturado, que que se ve aquí en la torre de refrigeración, es lo que ustedes van a ver cuando pasen al lado de las centrales termoeléctricas. En el país, más del 60%, hoy, más del 60% de la energía eléctrica que consumimos proviene de ciclos de Rankine. Ya sea quemando gas, ya sea quemando fuel oil o gasoil. ¿Sí? Es lo que se denomina el parque térmico de la República Argentina. Ahora bien, este mismo ciclo, en vez de quemar acá, en vez de quemar gas o fuel o gasoil, ¿qué puedo hacer? En vez de todo esto, en vez de tener un quemador, meto un reactor nuclear. En vez de ese quemador, por ende no voy a tener ya la caldera, lo que voy a tener es un gran intercambiador de calor, meto un reactor nuclear. El reactor nuclear, a través de la fisión de uranio enriquecido, genera una gran cantidad de calor, esa gran cantidad de calor lo meto en un intercambiador de calor y acoplo un ciclo de Rankine. Lo que hace una central nuclear, dicho de otra forma, es cambiar la caldera por un reactor. Y sigue siendo un ciclo Rankine. Ahí van a hablar de circuitos primarios, circuitos secundarios de vapor, pero termodinámicamente es lo mismo. Atucha 1, Atucha 2, embalse en la Argentina. El fluido es agua pesada, ¿no, profe? No, ese es el fluido de refrigeración del reactor. A ver. El agua pesada es el agua que refrigera los tubos de zirconium con uranio dentro del reactor. Se usa el agua pesada en la Argentina. El agua pesada es deuterio 2 oxígeno. En vez de que sea hidrógeno 2 oxígeno, se usa deuterio. Algunos mezclan, no en la Argentina, algunos mezclan
tritio en vez de deuterio. O es una mezcla de tritio con deuterio. El tritio es muy Siguen inestable. siendo isótopos del hidrógeno. ¿Mm? Siguen ¿Por siendo qué? ¿Por qué se usa un deuterio o un tritio? Porque al ser isótopo, ¿qué diferencia hay entre el agua normal y un agua de deuterio? Un neutrón. ¿Sí? El neutrón dentro del deuterio lo que hace es una barrera a la emisión de partículas gamma que se provoca dentro de un reactor nuclear. Eso es otro tema. Ya no es termodinámica esto. La termodinámica para en el ciclo Rankine acoplado al reactor nuclear. ¿Sí? De hecho, ni siquiera es ingeniería química esto, ¿no? La parte del reactor nuclear. Yo lo sé porque tuve que sacar mi licencia de materiales radioactivos y me han hecho hacer 500 cursos de reacciones nucleares y emisiones radioactivas para hacer esto. Pero si no, no es un tema que no lo van a ver en su carrera, a no ser que vayan a trabajar en un área muy específica. Bueno, preguntas. Voy a dejar obviamente ciclo de Otto y ciclo diésel. A ver, mañana voy a dar Otto y diésel, pero voy a entrar directamente a Otto y directamente a diésel, si no, no avanzo más. Ustedes me hacen hablar mucho. pero está bueno, mira todo lo que aprendimos. ¿Lo aprendieron? Esa es la pregunta. Cada vez más interesante, profe. No, yo les digo, a ver, no es que uno sea grande, pero me agrando por la termodinámica, no por mí. Le digo, si no le gusta la termodinámica, si no le gusta la física, la matemática, el otro, dedíquense a otra cosa porque ingeniería es todo esto. Porque una vez que aprendieron termodinámica, van a tener que ahora, el segundo paso ingenieril en esto es cómo acelero tiempos. En la termodinámica, esto que estamos enseñando, todo es muy bonito. Dejar proceso cuasi estático, la menor cambio de reversibilidad, de entropía. Van a ver que después hay una asociación en la cual el doctor Gali es especialista, y eso está muy bueno en aprovecharlo, en asociar irreversibilidades con medio ambiente, está muy bueno. Como ingeniero, después usted va a tener que llevar a la práctica esto, y en la práctica yo no puedo tener intercambiadores de calor con área infinita porque no me interesa el tiempo. Tengo que hacer las cosas en un momento acotado, ¿sí? Y tengo que ver cómo, ingenierilmente, cómo lo aproximo a mi trabajo ideal, pero tengo que obtener resultados. En un, Y no se olvide la palabra mágica. ¿eh? No se olvide la palabra mágica. ¿Cuál? Costo reducido, mínimo costo. Sí, sí, es cierto. Tengo que trabajar con costos, los costos reducidos en el menor tiempo posible, seguro. Pero además, ahora, y eso está muy bueno, ahora se suma algo que antes nosotros no teníamos en cuenta. Tengo que generar el menor impacto ambiental, porque ahora sí tengo costos asociados que antes no me interesaban. Yo no puedo hacer un proceso que sea altamente irreversible, con un alto impacto ambiental, porque tengo algo que se llama pasivo ambiental, que es un costo asociado al proceso. Y que si no lo hago, termino pagando en dinero esa razón. Y está muy bien que sea así. Entonces, digamos, van a tener que ir encontrando el equilibrio a todo este tipo de cosas. ¿Sí? Tengo que producir de la forma más barata posible, con el menor impacto ambiental posible, o sea, de la forma más sustentable que se pueda, ¿sí? Con la menor inversión posible, porque esa es la otra. Es decir, ustedes como ingenieros no se pueden poner en la posición de, si quieren que sea mucho más eficiente, denme mucho más plata. Justamente la función de un ingeniero es, con el dinero que tienen, ¿sí? Producir de la forma más eficiente posible, y eso incluye que sea de la forma más sustentable posible también. Es decir, con eh, con el menor impacto ambiental posible. Y con la mejor calidad. Y además con la mejor calidad. ¿Sí? Así que, bueno, preguntas.
Profe, ¿Mm? el calor que ingresa al ciclo de Rankine, ¿se lo podría calcular con el poder calorífico del combustible? No, sí, sí y no. A ver, el calor que ingresa al ciclo Rankine, en realidad lo tenés que mirar del lado del ciclo. Está muy buena la pregunta. A ver, generalmente, desde el punto de vista de ingeniería, me interesa cuánto combustible gasto. Esa es la realidad. ¿Sí? Yo había hecho. A ver, espérenme un segundito, estoy buscando la. Bueno, voy a duplicar esta pizarra. Porque al duplicarla borro todas mis anotaciones de aquí. A ver, yo acá, vamos a ponerlo acá arriba, tengo un combustible cuyo calor lo calculo por el poder calorífico del combustible. O sea, el poder calorífico por la masa del combustible me da un cierto calor, que lo voy a llamar calor del combustible. Que, como decíamos hace un rato, este calor se me va por la chimenea. Tengo formas, chimenea, de minimizar este calor que se va por la chimenea, con economizadores, calentadores, precalentadores de aire, hay toda una forma de, por lo menos, lograr de que se me vaya la menor cantidad de calor por los gases de chimenea. Pero, además, la diferencia entre esto es que yo acá sí ya tengo un calor que es el que entra el QC del ciclo. ¿Cómo lo calculo ese QC del ciclo? Como decíamos recién, calor sensible aquí, calor latente aquí, calor sensible aquí. Ese es el QC que va a absorber el ciclo. MCPDT en la parte líquida, calor latente por diferencial de masa en el cambio de fase, y MCPDT en la parte vapor. O sea, yo el calor que recibe el ciclo lo tengo que calcular desde el ciclo. Lo que pasa que después, lo que a mí me interesa ya como ingeniero, no como termodinámico, como ingeniero, es decir, a ver, ¿qué trabajo eléctrico saqué de la turbina real sobre qué cantidad de combustible entregué? Y después que calculen esto, ustedes tienen otro cálculo más que hacer, que es cuánto este calor de la turbina que yo estoy generando, si estoy en un proceso que, si yo no me dedico a fabricar energía eléctrica, pero estoy en una fábrica que tengo la posibilidad de usar la energía eléctrica dentro de un ciclo internamente dentro de la fábrica, yo lo que voy a decir, che, este trabajo eléctrico, ¿qué pasa si lo compro afuera? ¿Cuánto me cuesta? Respecto a este gas que yo pago acá, ¿cuánto me cuesta? Esto, en países como el nuestro, es muy cambiante. A mí en el 2002 esta ecuación me dio de que me convenía parar una caldera de potencia y salir a comprar la energía afuera. Hoy ya no es así. Y ahora lamento la caldera que en su momento paré. Que obviamente para arrancarla necesito mucho más plata. Hubo una época en donde a mí me sería más barato comprar la energía eléctrica en el mercado que producirla. Por las locuras externas que marcan la macroeconomía de un país. Cuando uno habla de la falta de predecibilidad de lo que pasa, se refiere a estas cosas. Sí, yo hoy como ingeniero, si tengo que decidir hoy si me conviene comprarme una caldera de potencia más una turbina de vapor más un condensador para generar mi propia energía eléctrica, y la tengo que pensar 2 veces, porque no sé si el día de mañana me vuelven a congelar tarifas a lo loco, bien o mal, sin entrar en la parte ideológica, pero a mí me congelan tarifas y me conviene salir a comprar la energía afuera. Si tengo un Estado que me la subsidia, me conviene comprarla afuera y no hacer esta inversión.
Pero también puede suceder al revés, que es lo que nos pasó a nosotros. Es decir, che, está muy barata la energía afuera, no me conviene hacer la inversión. Me conviene comprarla, la energía. Y en 10 años me cambian la ecuación y le dicen, no, ya tu energía no es tan barata. Y además estás obligado a generar un cierto porcentaje de la energía eléctrica que consumís. Hay que salir corriendo de vuelta a volver a plantear otro proyecto energético. Sí. ¿Y eso no puede hacer que haga que cierran las fábricas? Porque como es todo tan incierto, entonces no invierten porque no les conviene, pero después cuando tienen que... Y en ciertos casos sí. Y en ciertos casos sí. Claro. Sí. Por eso uno lo que siempre plantea desde el punto de vista de ingeniería o de producción es que el mejor de los escenarios es el escenario que es predecible. Si yo estoy en un escenario externo en donde sé lo que me va a pasar dentro de 10 años, dentro de 15 años, y uno puede hacer el cálculo para decir, sí, me conviene invertir porque tengo un recupero de esa plata en 15 años, en 10 años, en 5 años, si yo sé lo que va a pasar, entonces puedo hacer mi número. El problema es que, sí, me compro una caldera de potencia y de repente por 4 años me congelaron las tarifas eléctricas. Que ojo, es un poco lo que le está pasando a Cauchari. Cauchari hace todo un proyecto que es muy bueno desde el punto de vista energético. Hace un proyecto de inversión para generar energía eléctrica. Cauchari, funcionando a full, va a generar 6 veces más de lo que la energía de la provincia de Jujuy consume de energía. Entonces salgo a venderlo al mercado. La inversión está en dólares, mi producto final, que es la energía eléctrica, lo vendo en dólares. De hecho, se cerró un contrato en dólares para la venta de esa energía eléctrica. ¡Pam! Le especificaron las tarifas eléctricas. Ahora están obligados a venderla en pesos. ¿Cómo pago mi inversión original? Esto más allá de vuelta, vuelvo a insistir, ¿no? Independientemente si es bueno o malo para la sociedad, si es bueno o malo, simplemente analizando un proyecto en el cual te cambian las condiciones externas. Ahora, para poder hacer todos estos cálculos que yo le digo, para poder predecir qué me conviene en qué momento, esto ustedes lo tienen que manejar como el Padre Nuestro. Bueno, preguntas. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Paro la grabación. Si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Por qué la caldera eleva el fluido a una temperatura de... No, a ver, acá la pregunta que me hacen en el chat, dice, ¿por qué en la caldera elevo el fluido a una temperatura de 2000 grados centígrados cuando necesito 390? ¿Por qué es la temperatura diabática de llama? A ver, independientemente de... yo no puedo regular el quemador de mi caldera a 390 grados centígrados, que es lo que necesito. Yo cuando quemo gas, la temperatura que va a alcanzar esa reacción de combustión va a ser 2000 grados. La temperatura es una propiedad que es intensiva, no extensiva. Yo no le puedo bajar la cantidad de gas y la cantidad de aire para que me baje la temperatura. ¿Está? Entonces no tengo otro remedio que quemar a la temperatura esa. Podré generar más o menos calor si meto más gas o aire. Más gas y aire, la mezcla. Pero la temperatura es una temperatura diabática. Se llama temperatura diabática de llama. Es la temperatura es la temperatura más alta a la cual se produce la reacción que surge de la reacción de combustión. Bueno, van a ver, ya para terminar, cuando entremos mañana en ciclo de Otto y ciclo diésel, que ahí cambia totalmente la cosa, porque la fuente de calor aparece dentro del fluido termodinámico, dentro del fluido que hace el ciclo termodinámico. Entonces no tengo cómo escaparle, no se me escapa calor para otro lado ahí. Es una condición bastante interesante, bastante importante en lo que se llama motores de combustión interna.
Bueno, hablé mucho, ya me pica la garganta. Nos vemos mañana a las 8, ¿sí? Para terminar de ver ciclos de potencia. Ok, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego.